Hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz de significado en la oscuridad del mero ser auto-Jung. Cuando aprendemos sobre personas influyentes y exitosas como Carl Jung, Sigmund Freud, o, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare, y Els Mandela, etc., a menudo nos sentimos un poco inadecuados. Los les eran tan significativos. ¿Cómo podríamos comparar los nuestros? El propósito de la vida, según Jung, no tiene nada que ver con lo que logras. Tiene que ver con quién eres y cómo actúas. Según Jung, la totalidad de el ser del individuo, puede ser descrito por nuestra psique, que abarca todos nuestros aspectos conscientes e inconscientes en el centro de nuestra conciencia. Que es todo de lo que somos conscientes, es nuestro ego. Pero hay tantas cosas fuera del ego que no reconocemos en el centro. De nuestro inconsciente, es decir, todo lo que está oculto para nosotros, yace nuestra sombra o nuestro lado oscuro, según Jung, en nuestro inconsciente. Yace la clave para encontrar nuestro propósito en la vida. Esto se debe a que el propósito de tu vida no es algo objetivo o universal, es algo exclusivo para usted. Carl Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que terminó fundando su propia escuela de psicología conocida como psicología analítica. Su filosofía a menudo se conoce como filosofía Yan. También ha publicado varios libros, entre los que destaca La psicología del hombre inconsciente y sus símbolos, arquetipos y el inconsciente colectivo. El hombre moderno en busca de un alma. La psicología de la transferencia. Memorias, sueños y pensamientos y las relaciones entre el ego y el inconsciente. En este video hablaremos de los pasos que debes seguir para que tu oscuridad. El lado puede revelar el propósito de tu vida, según la filosofía de Carl Jung. Número 1. Conoce tu oscuridad. Jung dice que tus visiones se aclararán solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Todos tienen un significado único y el propósito en la vida depende de quién eres y de lo que quieres como resultado. Necesitas saber quién eres antes de poder comenzar a descubrir el propósito de tu vida. Muchas personas creen que se conocen bien a sí mismas. Podrías pensar que estás familiarizado con tu vida, rasgos, fortalezas, debilidades y deseos, por lo que podrías sentirte tentado a sumergirte directamente en la búsqueda del propósito de tu vida. Sin embargo, para conocerte verdaderamente a ti mismo, tienes que hacer lo que Jung llamó autorrealización. Cada persona está compuesta de partes conscientes e inconscientes, los aspectos de nosotros mismos de los que somos conscientes. Y aquellos que no somos, la sombra o nuestro lado oscuro es la parte oculta de nuestro inconsciente que contiene deseos reprimidos, emociones y rasgos. Por ejemplo, tu sombra puede contener sentimientos de pereza, envidia o ira, así como pasatiempos o intereses de los que te avergüenzas o desear lo has superado. Porque la sombra reside en el inconsciente, a menudo no eres consciente de lo que hay en él. Estos rasgos han sido reprimidos e ignorados durante tanto tiempo que ya no afloran en tus pensamientos. En lugar de eso, tiendes a identificarte demasiado con tu persona, el rol. Inconscientemente juegas para agradar o apreciar a los demás. Esta persona actúa como una máscara que usas cuando interactúas con el mundo y puedes tener múltiples máscaras para diferentes situaciones. Reintroducirte a tu sombra requiere un esfuerzo genuino. Participar en el trabajo de la sombra o conocer tu oscuridad, lado como Jung lo llamó, implica dar un paso atrás regularmente y reflexionar sobre su comportamiento, pensamientos y sentimientos en la vida diaria.
Esto se puede hacer a través de un diario o la meditación. Pregúntese, ¿por qué actué de la manera en que lo hice? ¿Me sentí auténtico? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuál fue mi instinto inicial? En una situación dada, ¿cómo me sentiría si los roles se invirtieran? Se trata de interrogarte a ti mismo, como si estuvieras cuestionando a otra persona. Jung enfatizó que conocer tu sombra no significa identificarte con ella. No tienes que definirte por los rasgos que tienes. Normalmente se esconde por ejemplo, si tu sombra alberga ira, no necesitas verte a ti mismo como una persona enojada. Simplemente reconoce estos rasgos. Reconoce y acepta que son parte de ti. Otra forma en que tus rasgos ocultos de la sombra a menudo emergen es a través del juicio de los demás, o los comportamientos que desprecias a los demás son a menudo los que temes en ti mismo. Esto se llama proyección, por lo que cada vez que te encuentres enojado o irritado por el comportamiento de otra persona, tómate un momento para preguntar si alguna vez exhibo esta tendencia. Si no, ¿por qué no? Podría ser esto. Un rasgo oculto mío, según los jóvenes, aquellos que juzgan con dureza el egoísmo, a menudo reprimen sus propios pensamientos egoístas, y aquellos que son intolerantes a la impaciencia de los demás pueden estar luchando contra sus propias tendencias. Impacientes al tomarse un tiempo cada día para sentarse, tal vez escribir un diario, y hacerse estas preguntas inquisitivas que comience a llevar el inconsciente a la conciencia conociéndose verdaderamente a sí mismo. Es importante continuar haciendo el trabajo de las sombras con regularidad. A medida que cambia, siempre hay más por descubrir. Hacer un hábito del trabajo de las sombras es clave para acercarse continuamente a una vida significativa. Número 2. Trabaja en ti mismo, en palabras de Jung. No, aspiro a ser un buen hombre. Aspiro a ser un hombre completo ahora que has descubierto tus rasgos oscuros inconscientes y quizás menos deseables. Quizás te preguntes, ¿cómo puede ayudarme esto? Sálvame la vida. De hecho, es posible que te sientas peor contigo mismo después de tu autorrealización, porque ya no puedes ignorar tus lados malos. Jung reconoció que descubrir quién eres realmente es un proceso intensamente doloroso y aterrador. Muchas personas piensan que al reprimir las partes malas de ellos mismos por nunca mostrarlos, es una buena manera de deshacerse de ellos por completo. Quiero decir, ¿no son aquellos que pueden contener su ira las personas más amables y aquellos que se esfuerzan por superar su pereza? ¿No son las personas más productivas? Bueno, sí y no, mientras sea. Es bueno querer ser mejor. Ignorar los rasgos no los hará desaparecer. Reprimir los rasgos de sombra a menudo les da más poder. Se pudren en lo más profundo de ti. Y luego, cuando estás cansado, estresado emocionalmente, o en un punto de ruptura, de repente brotan de ti personas que no reconocen su enojo. Son los que tienen arrebatos de ira, aterradores de vez en cuando. Las personas que ignoran su pereza terminan experimentando agotamiento. Ignorar algo no hace que desaparezca. Así que ahora que realmente conoces tu sombra, finalmente puedes hacer algo con ella, sea lo que sea que encuentres en tu sombra. Tus rasgos oscuros los hacen útiles. La ira, por ejemplo, solo es mala si es excesiva o injustificada. Pero cuando alguien realmente te lastima, la ira puede ayudarte a defenderte a ti mismo. Por lo que la pregunta que debes hacerte es, ¿cuándo es correcto actuar según una emoción y cuándo? ¿Es mejor no hacerlo? ¿Cuándo debo apoyarme en mi máscara y persona y cuándo no tengo que hacerlo? Al pensar en tus emociones en este sentido matizado, en lugar de pensar en ellas como malas o buenas, mejorarás enormemente tu vida y tu bienestar.
La envidia puede ser un motivador. La pereza puede darte un descanso muy necesario. La impaciencia puede hacerte más activo si el contexto es el adecuado. En otras palabras, tienes que encontrar maneras de integrar todo lo que encuentres en tu sombra a tu personalidad en lugar de ignorarlo. Tu sombra es: no estoy aquí para castigarte, sino más bien para unirte a ti, y tus rasgos reprimidos están aquí para quedarse. Así que solo si aceptas y abrazas tus cualidades oscuras, podrás realmente mejorarte. El autoconocimiento y la capacidad de usar todos los lados de ti mismo es lo que necesitas para descubrir el propósito de tu vida. Una vez que tu sombra se autointegre, te volverás más tú mismo, serás más equilibrado, armonioso y auténtico. Una vez que hayas descubierto cómo usar tu sombra, habrás descubierto quién eres realmente y, por lo tanto, será mucho más fácil descubrirlo. Lo que realmente quieres y necesitas de la vida, la superación personal, es otra forma de trabajo en la sombra que nunca termina. Siempre hay más que mejorar cuando sigues mejorándote continuamente. Estás agregando significado a tu vida. Número 3. Toma acción según Jung. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. Cuando sabes quién eres, cómo puedes manejar mejor tus rasgos oscuros y en qué crees, tienes que demostrarlo. El propósito de la vida no se puede encontrar en los pensamientos, pero en la práctica. Jung pensaba que la tercera autorrealización tenía que mostrarse en lo que haces. En lugar de lo que dices, después de todo, solo puedes. Di que eres de cierta manera y quieres ciertas cosas. Si actúas así, esto significa que no debes vivir tu vida de manera reactiva. No solo reacciones a lo que te sucede, sino que también inicias algo en tu vida en lugar de esperar a que la gente lo haga. Hazte amigo. Haces todo lo posible para hacer amigos. En lugar de esperar ese ascenso, elabora un plan y síguelo. Y, en lugar de esperar a que tu vida alcance el significado que deseas, haz que tu vida tenga sentido con tus acciones actualmente. La mayoría de nosotros viven reactivamente, incluso aquellos que buscan activamente su sombra y mejoran. Trabajar en uno mismo es una gran primera acción que uno puede tomar, pero no es suficiente para comenzar a tomar acción en otras áreas de la vida. De hecho, después de hacer el trabajo en la sombra, uno podría pensar que ahora puede sentarse y relajarse, pero sentarse en su vida. Es lo que te atrapa en el sinsentido, está bien. Pero, ¿cómo puedes dejar de vivir activamente, de manera simple, desafiándote a ti mismo cuando has tomado medidas para explorar continuamente tu sombra y mejorarte en función de lo que encuentres? También debes seguir tomando algunos pasos adicionales. Hazte preguntas con frecuencia. ¿Qué creo? ¿En qué creencias espirituales o religiosas? ¿Qué principios morales? ¿Qué valores? ¿Cómo actúo diariamente? ¿Qué quiero hacer este año? Y los próximos 5 años, ¿cómo quiero contribuir al mundo? ¿Qué espero de los demás? Podría escribir un diario sobre estas preguntas o meditar sobre ellas. Las respuestas. Hay pistas claras sobre qué tipo de acciones tomar. Por ejemplo, es posible que desee convertirse en un autor publicado. Mucha gente lo hace, pero muchas de las personas que sí quieren convertirse en un autor publicado tampoco toman muchos pasos para lograrlo. Objetivo. Esperan que llegue la inspiración para que su agenda se aclare y eventualmente para que el libro se escriba solo. Todavía viven reactivamente. Cuando sea el momento adecuado, el libro simplemente fluirá de ellos, o eso creen. ¿Qué tendría que cambiar alguien que quiere convertirse en autor, un aspirante a autor que realmente toma medidas? Escribían con frecuencia, les apeteciera o no, cuando se atascaban, buscaban activamente consejos o ejercicios que les ayudaran a avanzar. Terminaban una historia, si no gracias a la motivación,
entonces debido a la disciplina, y luego llegar proactivamente a personas de la industria editorial, como agentes literarios de, por supuesto, muchas personas no obtienen significado de sus objetivos profesionales, sino que sus ideas personales sobre sus vidas pueden ser un poco más abstractas. Es posible que desee influir positivamente en las nuevas generaciones. Por ejemplo, esto se puede hacer de muchas maneras, convirtiéndose en padre, maestro, iniciando una organización benéfica. Para los jóvenes convertirse en consejeros juveniles, políticos y más, depende de usted decidir de qué manera desea lograr este objetivo y qué acciones requiere cada vez que se haga preguntas sobre su moral y creencias. Luego tendrá que decidir de qué manera puede trabajar para lograrlos y qué acciones podría necesitar toma. Es muy posible sobrevivir cuando se vive reactivamente, pero no es posible encontrar significado en una vida reactiva. El significado requiere la acción número 4. Acepta el miedo. Jung dijo una vez: ¿dónde está tu miedo? Ahí está tu tarea. Una de las principales razones por las que la gente vive reactivamente no es mera pereza y, a menudo, ni siquiera por falta de motivación. La mayor parte del tiempo evitar la acción es el resultado del miedo. La acción requiere un riesgo que puede ser aterrador. Cuando tienes una idea para un libro, debes arriesgarte a decepcionarte con tu propia escritura para lograrlo. Abajo en papel, una vez que has escrito un libro, tienes que estar preparado para muchos rechazos. Si quieres que se publique, cada acción que puedas tomar puede resultar en algo negativo. Necesitas ser valiente para estar activo. La valentía no surge de la falta de miedo. El miedo no debe evitarse si lo haces. Regresaría a tu sombra y gobernaría tu vida aún más. En cambio, debes reconocerlo cuando tengas que realizar una determinada acción, pero te sientas incapaz de hacerlo. Pregúntate por qué tienes miedo. ¿Tienes miedo de cuáles son las cosas que podrían salir mal y cómo podrías lidiar con ellos? El miedo a menudo se controla con la preparación, pero no confunda la preparación con la reflexión o la ansiedad. Céntrese solo en escenarios probables y no extravagantes cuando desee publicar un libro. Esté preparado para ser rechazado por muchos agentes o incluso para no encontrar a nadie interesado en él. Representarlo, pero también estar preparado para encontrar un agente o publicarlo. Sin embargo, no reflexione sobre cómo los agentes y los editores podrían rechazarlo, o sobre que alguien le robe la idea de su libro, o que se rían de ellos. Esos pensamientos son poco probables e inútiles al analizar su miedo y manipularlo en forma de preparación. Ya has lidiado con gran parte de ello. Lo más probable es que el sentimiento nunca desaparezca por completo. Así que cuando hayas hecho todo lo posible para minimizar tu miedo, solo queda una cosa por hacer: sumérgete en lo profundo. Sumérgete en lo. La valentía requiere que enfrentes tus miedos. En lugar de deshacerse de tus miedos, nadie que haya hecho algo especial lo ha hecho evitando lo que teme. Como dijo Jung, ¿dónde está tu miedo? Ahí es donde está tu próxima tarea, una vez que sepas a qué te tienes miedo. Sepa qué es probable que le dé más a su vida. Es decir, el número 5 acepta lo malo. En nuestra cita final de Jung para este video, dice que incluso una vida feliz no puede existir sin una medida de oscuridad. Y la palabra feliz perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. Veamos, te conoces a ti mismo. Siempre estás mejorando, estás tomando acciones y tomando riesgos. ¿Es esta la receta para una vida perfecta? No, la vida de nadie es perfecta. De hecho, las personas más influyentes del mundo a menudo han experimentado la mayor cantidad de dificultades,
y esto se debe a que las personas más influyentes generalmente son los que más riesgos corren. No dejes que las malas situaciones los depriman y salgan adelante sin importar lo que pase. Así que aceptar las cosas malas y decepcionantes de la vida es parte integral de encontrar significado y propósito. De hecho, el significado depende de ello. Una vida que consiste únicamente en alegría triunfante no es una vida significativa, porque la alegría es tan impactante como lo es. Si tampoco hay tristeza, no puedes ganar, a menos que la derrota también sea una opción. No puede haber luz sin oscuridad. Esto significa que cada vez que te sucede algo malo, tienes que recontextualizarlo. No te desesperes, sino piensa en todo lo bueno. Sucede de ahora en adelante, te sentirás aún mejor ahora, además de contextualizar lo bueno de la vida. Las desgracias y los errores son solo oportunidades para crecer cada vez que algo sucede. Tu reacción te dice algo nuevo sobre ti. Las cosas malas son parte integral de tu autodescubrimiento, y la ayuda también es útil cuando se trata de conocer a tu sombra. Nadie se entera de que deberían intentar ser un poco más pragmáticos, a menos que no lo hayan sido en algún momento. Y nadie descubre que son resistentes y fuertes, a menos que algo en sus vidas los haya requerido. Digamos que tu novela es rechazada por todas las editoriales a las que la enviaste, o dejaste tu trabajo estable para volver a la escuela, pero no estás seguro de que ahora tienes más contexto para disfrutar de las cosas buenas que has aprendido más adelante en la vida. Pero esto le da más significado a tu vida. El significado de la vida, según Jung, no radica en lograr esas metas que te propones, sino en tomar acción y autodescubrimiento. Con esto, significa que tu vida no adquiere sentido porque eres un autor publicado o un político exitoso. Deriva su significado de lo que hiciste para llegar allí, y por lo tanto, incluso aquellos que terminan sin llegar ahora saben que son el tipo de persona que toma medidas. No son soñadores, son activos, son ellos mismos de manera única y sin disculpas. Y eso en sí misma es la parte más significativa. Agregar significado a tu vida nunca termina. Tienes que seguir descubriendo tus metas y tomando medidas. Continuarás experimentando cosas buenas y malas, y esto es lo que hace que tu vida sea tan especial. Tu combinación única de decepción y alegría, tus acciones e intentos únicos y tu determinación. Siempre esté orgulloso de lo que intentó. De ahí viene el propósito y finalmente aprecie todo lo bueno en su vida. Sea lo que sea que haya logrado, no importa lo poco que sea, esté orgulloso de ello. Todo lo que funcione para usted en la vida, esté agradecido por ello. Y pase lo que pase, sepa que su vida tiene un propósito siempre y cuando sea lo mejor que pueda ser. Si disfrutó este video, asegúrese de revisar nuestra lista de reproducción completa de filosofías para la vida y para ver más videos que lo ayudarán a encontrar el éxito y felicidad. Usando hermosa sabiduría filosófica, no olvides suscríbete. Y muchas gracias por ver nuestro contenido. Que la sabiduría Jung te acompañe. Teti.